La reunión ha ido muy bien, es una parte de lo que es el motivo de nuestro viaje aquí. Es evidente que hasta ahora hemos estado hablando de cuestiones económicas, empresariales y también, obviamente, la parte que responde al proceso de paz y al respeto a los derechos humanos es otra de las partes importantes del motivo de nuestro viaje aquí a Colombia. Y en este punto concreto es una cuestión que ya la veníamos trabajando, como también la parte económica empresarial la veníamos trabajando desde la delegación del Gobierno vasco en Colombia y en colaboración también con las empresas implantadas aquí. La parte respectiva a la paz, al proceso de paz y a los derechos humanos la veníamos trabajando también en una relación directa con el Alto Comisionado para la Paz, con Sergio Jaramillo. De hecho, Sergio Jaramillo estuvo en Ajuria Enea el día 28 de abril y mantuvo un encuentro largo acompañado de la Secretaría General de Acción Exterior con él y estuvimos abordando las cuestiones que ya veníamos hablando también de manera telefónica con él sobre el desarrollo del proceso de paz en la medida en que él es el Alto Comisionado para la Paz. Bueno, hoy, siguiendo lo que en una parte del encuentro mantenido ayer con el vicepresidente del Gobierno colombiano habíamos propuesto de acuerdos marcos de colaboración que tuvieron su reflejo también con la ministra de Educación y de lo cual podemos hablar mañana en el balance de lo que pueda ser el viaje en la rueda de prensa. Hoy hemos abordado lo relativo a una propuesta de acuerdo de colaboración entre el Gobierno colombiano y el Gobierno vasco en intercambio de experiencias en los llamados procesos de paz, siendo que desde el proceso de paz colombiano se nos dice que hay un déficit de modelos concretos, en su caso, sobre lo que pueda ser el desarrollo de un proceso de paz, aun cuando han identificado todo lo que es un proceso de paz en orden al desarme de la guerrilla y la restitución de las tierras y de la gestión de las tierras. Ha sido un encuentro que ha servido para seguir implementando nuestra disposición a un acuerdo marco de colaboración y que ha contado con el saludo también del presidente Juan Manuel Santos, algo que bueno, pues, nos ha llenado también de satisfacción para refrendo de lo que todo este empeño en el que estamos como Gobierno de disposición también para ofrecer al pueblo colombiano, pues tenga también su eco en la presencia del presidente de la República. ¿Ha sido solo un saludo o han tenido oportunidad de hablar de alguna de estas cuestiones? Bueno, ha sido un saludo y la explicación del motivo de por qué estamos y mi disposición también como Lehendakari, además de aplaudir el proceso de paz que se está queriendo implementar con todas las dificultades que salen al paso de lo que es la gestión de este proceso de paz y la disposición del Gobierno vasco. Bai. Gaurko bilera nola joan den, Jaramillorekin batetik eta Santos presidentearen agur hori ere nola izan den? Bai, gaurkoan Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren bidaiaren zati bat izan da. Orain arte jorratu egin ditu, bai ekonomia eta enpresa alorrari dagozkion kontuak eta beste arlo batzuk ere bai, baina honetaz emango ditugu behar diren azalpenak. Eta gaurkoan zen atal bat, bai Kolonbiako gobernuaren goi mailako ordezkaria den, bakerako ordezkaria den Sergio Jaramillorekin hitzartua geneukana, eta orain arte berarekin ere landu egin dugunaren jarraipen bat izan da. Ez da bakarrik gaurkoan hau islatu egin duguna, baizik eta igazko urtetik ona saiatzen ari gara gu ere bai, eta joan den hilean hain zuzen ere Sergio Jaramillo jauna bertan egon zen,
Ajurianean bertan bilera bat egin genuen, eta ordutik ona garatu egin dugu atzo bertan ere Republikako presidente ordeari aurkeztu egin nion proposamena akordio marko bat ezartzearena, non bakearen alorrean ere garapen bat ahal izango genukela. Badira esperientzia ezberdinak, errealitate ezberdinetan oinarrituta bake prozesuak garatu egin ahal izateko, eta horretan Jaramillo jaunak aitortu egin du baduela eredu zehatz batzuen gabezia bat, nahiz eta beraieka bake prozesu bat garatu nahian ari diren, eta zentzu horretan ere ez bakarrik armagabetze prozesu bat izatearena, baita lur eremuak ere itzultzearena eta lur eremu horiek nola garatu egin ahal izatearena, eta bada lur horiek nola landatu egin behar izango lirateken araudi baten barruan, ez? Guzti hori izan da hizketagai izan egin duguna, eta gure esperientzia oinarrituz bake prozesuari dagokion aldetik, bai hau ere txertatu egin behar dugula akordio markoaren proposamenean, eta guzti honek izan du bestetik ere, zorioneko Errepublikako presidentearen egotea gurekin batera, eta bake prozesuari aupada ematen egiten diogularik, eta zentzu horretan jarrai dezaten planteatu egin diogularik, gure eskaintza, elkarlanerako eskaintza egin diegu. Sí, lehendakari, a pesar de que es verdad que viene repitiendo a lo largo de este viaje que las realidades de los procesos de paz vasco y colombiano son diferentes, yo no sé si en esta propuesta de acuerdo para intercambiar experiencias que le ha hecho Jaramillo, no sé si han identificado ya qué se podría intercambiar o qué partes del proceso en Euskadi podrían inspirar, o si en ese sentido Sergio Jaramillo le ha trasladado algo. Bueno, lo que venimos hablando desde las realidades propias y diferenciadas en cada caso, ya empezando por las causas del propio conflicto, como también los participantes en el conflicto y las consecuencias también del conflicto, sí hay puntos en común que tienen que ver con el trabajo para con las víctimas, puntos en común que tienen que ver con lo que es una convivencia. En este punto, con el Alto Comisionado para la Paz hemos coincidido en la importancia de diferenciar el término reconciliación con el término convivencia, siendo que también desde el gobierno colombiano apuestan más por el término de convivencia, como nosotros lo hicimos ya al crear la Secretaría General de Paz y Convivencia y al elaborar el Plan de Paz y Convivencia del año 2013 al año 2016. Otro punto en común que hemos visto es también la reinserción, la resocialización, y siendo que las políticas penitenciarias son también diferentes en cada uno de los países, el objetivo de la reintegración social, la reconstrucción social, desde también la inserción de las personas privadas de libertad o las políticas penitenciarias que se hayan de acometer. Aparte de esos puntos en común y en las especificidades que tiene el proceso colombiano con la gestión de las tierras, con el desarrollo alternativo de los cultivos ilícitos, que hasta ahora está siendo un problema también en el proceso de paz en Colombia, lo que hemos identificado es la posibilidad de trabajar o de poner a disposición del gobierno colombiano en este proceso el modelo cooperativo, la gestión de las tierras en base a un modelo cooperativo y desde la raíz de la agricultura familiar, en la que también Euskadi puede participar en esa aportación de experiencias al gobierno colombiano. ¿Cómo se va a gestionar ese intercambio a través de los institutos Gogora? Bueno, lo que nosotros queremos es atender a todos los aspectos, ámbitos en los que las experiencias de un proceso de paz pueden ser concordantes o, si no, implementar las especificidades que nos ofrece el proceso colombiano en un acuerdo marco. Podríamos hablar de un acuerdo propio de educación en valores, educación para la paz, donde cabría el trabajo del Instituto de la Memoria, Instituto Gogora, pero hay otros ámbitos que también merece la pena para el gobierno colombiano contemplar, como es el desarrollo agrario, como también es la regeneración de la policía. Y son, por lo tanto, aspectos que los hemos identificado de manera independiente, pero que son partes de un todo
que los tenemos que reconvertir en una propuesta de acuerdo marco conjunta. ¿Y se sabe cuándo se podría firmar? Porque de educación, ¿no? Comentaron ayer que podría ser en el segundo semestre del año. ¿Este ya más amplio? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es ofrecer al vicepresidente y al alto comisionado para el post-conflicto, ya una vez de que hemos abordado estas cuestiones con el alto comisionado para la paz, hay que decir que existe un alto comisionado para el post-conflicto. Y nosotros vamos a ofrecer al vicepresidente y al alto comisionado para el post-conflicto esta propuesta de acuerdo marco, que la analizará el Gobierno colombiano y, en su caso, si de manera global como acuerdo marco o de manera específica alguna de las materias tienen que tener un desarrollo diferenciado, lo decidirá el Gobierno colombiano. No sé si ha tenido oportunidad de ese saludo con el presidente Santos. Él tenía conocimiento de este acuerdo marco, de lo que se estaba hablando, me imagino que sí, en esa reunión con Jaramillo, y qué predisposición ha mostrado. Bueno, él ha agradecido la disposición del gobierno vasco. Y vamos a profundizar ya en la posibilidad de establecer un grupo de trabajo desde el alto comisionado para el posconflicto o la vicepresidencia del Gobierno con el Gobierno vasco, pero en lo que respecta al presidente de la República, el agradecimiento expreso al Gobierno vasco por la disposición